Muy bien, Manuel, muchas gracias por la invitación a toda la sociedad, muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todas las personas presentes en este seminario de la Uno Más, de la Sociedad de Endobiología. Asimismo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, a quien vea con posterioridad la grabación en el canal YouTube. Bien, voy a hablar de etnozoología, voy a hablar de qué es eso de la etnozoología, qué objetivos tiene la etnozoología. Voy a hacer una introducción, ¿no?, al concepto y a los orígenes de esta rama de la etnobiología y voy a centrar el seminario en España, ¿no?, la etnozoología en nuestro país. Bien, he preparado una presentación pues, para que sea más ameno el seminario, más visual. Y no puedo por menos de empezar por una pequeña definición, ¿eh? De una manera muy sencillita podemos definir la endozoología como el campo de conocimiento e investigación que se propone conocer cómo los humanos hemos percibido e interactuado con los animales a través de la historia. Y desde una perspectiva, pues una óptica más antropológica, podemos definirlo como el estudio, ¿no?, del modo en que los hombres, los seres humanos, hemos incluido a los animales en nuestra vida y en nuestro medio social. De hecho, son numerosas y muy diferentes las manifestaciones artísticas que nos hablan de la relación de los humanos y de los animales a través de la historia. Y no solamente obras tan emblemáticas, ¿no?, de la historia del arte como puedan ser las que vemos en pantalla, sino también podemos ver esa relación en monumentos más sencillos, monumentos populares que podemos ver a lo largo de toda la geografía española, ¿no?, en el medio rural. Esas esculturas corresponden a 4 pueblos de la provincia de Salamanca, donde vemos, pues eso, la importancia que da el medio rural a las caballerías, al cerdo o a la abeja como un valor económico, ¿no?, para ciertos pueblos del sur de la provincia de Salamanca. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo existe esto de hablar de la etnozoología o demás? Bueno, pues habría que remontarse a esa fecha, a ese 1889, en ese año un americano, Robert Stearns, publica en Washington una obra sobre el uso de las conchas como moneda, ¿no? Un uso muy antiguo, ¿verdad? Un trabajo que titula Ethnoconchology, o sea, es el primer trabajo donde se incluye ese complemento, ¿no?, prefijal del etno, y hoy en día no hablaríamos de etnoconchology, hoy en día hablaríamos de etnomalacología, ¿no?, la rama de la etnozoología encargada del estudio de los moluscos. Bien, pero bueno, lo lógico es citar este primer trabajo, ¿no?, como con ese prefijo etno, ¿de acuerdo? Y hablando del uso de los animales, un uso muy específico como las monedas. Y quiero llamar la atención en la fecha porque ese 1889 es unos años antes de que Sperger nos hablase de etnobotánica. El término etnozoología como tal aparece por primera vez en 1899. Mason, concretamente, se refiere a ella como una rama de la zootecnia. Y es la obra de 1914, hasta 1914, no, pero ya en 1914, en la obra que estudian, ¿no?, Henderson y Harrington, las relaciones humanos-animales de los indios Tewa en Norteamérica, ahí ya aparece por primera vez, como ven, en el título de un libro, la palabra etnozoología. ¿De acuerdo? Y en esa obra, en ese libro, los autores se refieren a ella como el estudio de la relación de las culturas humanas con los animales. Cuando hablamos de etnozoología, pues pensamos en países donde han sido muy prolíficos, ¿no?, los estudiosos, y hay muchos trabajos publicados. ¿De acuerdo? Enseguida nos vienen a la cabeza pues, países como Brasil, ¿eh? Creo que todos o la mayoría de los que estamos ahora presentes pues conocemos, o personalmente o al menos de referencia, ¿no?, los trabajos del grupo de Rómulo Alves, o en América también los trabajos en México. Si nos vamos a Asia hay un montón de bibliografía referida a distintas regiones de la India, o incluso de Pakistán, y en el continente africano pues muchos trabajos se centran en Etiopía y en Nigeria. Esa obra que ven ahí a la derecha, que es ahora mismo pues, una obra referente, ¿no?, para la etnozoología moderna, publicada en 2018 y editada por el propio Rómulo Alves y pues, su compañero y amigo Luis Paulino Alburquerque, que también conocemos. En esa obra quiero destacar
esta imagen, porque vuelve a presentarse, ¿verdad?, un mapa mundi que nos habla del número de publicaciones por continentes. Y también en esas tartas de queso pues hay porciones referidas a los distintos campos que puede cubrir la etnozoología. Pero bueno, yo el mapa lo he puesto para resaltar que existen trabajos de la etnozoología en Europa. Que no es una cuestión que podemos ceñir exclusivamente a África o América del Sur o Centroamérica. ¿De acuerdo? Yo voy a hablar de la etnozoología en España. ¿De acuerdo? Y me tengo que referir a este trabajo. Tengo que ir hacia atrás en el tiempo, llegar a este trabajo. Luis Ángel Sánchez Gómez, profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, y en el año 1994, en la revista de Dialectología y Tradiciones Populares, publica este artículo sobre etnozoología y antropología. ¿De acuerdo? Es una revisión exhaustiva, ¿no?, pues, de qué es la etnozoología y qué trabajos, si no ceñidos 100% a lo que entendemos como etnozoología moderna, sí cubren campos afines o similares a los que entendemos hoy en día, en el siglo XXI, por etnozoología. En este trabajo, Luis Ángel Sánchez, este profesor, nos manda en el tiempo hacia atrás hasta 1882, cuando este señor que vemos en la fotografía, Antonio Machado y Núñez, antropólogo, zoólogo, geólogo, el padre del folclorista Antonio Machado Álvarez, otro gran personaje porque demófilo, baste recordarles a ustedes que es la persona que publica la traducción del libro de Folk Medicina, ¿no?, de Medicina Popular de George Black. Entonces es un punto importante. Pero bueno, centrándonos en el padre, en Antonio Machado y Núñez, en 1882, como ven, publica el trabajo que muchas referencias hablan de que es un trabajo inconcluso, pero bueno, en todo caso, publica un artículo, como digo, dedicado al folclore del perro. En sus obras, Antonio Machado y Núñez habla de una historia natural popular, para referirse al corpus de creencias, imágenes, símbolos que en torno a los animales se genera en los diferentes grupos humanos. Bien, luego tendríamos que entrar en el siglo XX y la referencia sería esta. En 1910, Cels Gomis y Mestre publica esa obra titulada Zoología Popular Catalana. Este señor era ingeniero de caminos, de hecho fue el responsable de la construcción de buena parte de las carreteras de la España de aquella época. Pero también tenía su lado folclórico, ¿no?, su lado de folclorista, y en esta obra recoge pues refranes, costumbres, canciones, etcétera, ¿no?, referidos a los distintos animales. Es una obra que se puede adquirir. Es decir, en el año 2014 se publicó una reedición de la obra, que es la imagen que ven a la derecha. Posteriormente, finales de la década de 2010, perdón, de 1910, quería decir, entre los años 1917 y 1918, esos señores, Daniel Danés y Joaquín Carreras, publican un cuestionario que buscaba recoger información sobre los tratos, los contratos de los vendedores, compradores de animales, ¿no?, del ganado, pero en ese cuestionario también ellos incluyeron preguntas, y podemos leer esas preguntas, sobre el pastoreo, sobre la alimentación y enfermedades del ganado, creencias, supersticiones. Después hay un gran vacío. Hay muchos trabajos relacionados con las culturas populares, con las culturas pastoriles, perdón. ¿De acuerdo? Entre esa fecha, entre ese 1918-1920, luego hay un vacío relacionado, evidentemente, con la guerra civil y el periodo de posguerra, pero pasando ese periodo de posguerra, pues diversos autores estudiaron y analizaron y publicaron trabajos desde la perspectiva de la etnología y el folclore de este ámbito que estamos hablando, de la cultura pastoril. ¿De acuerdo? Desde trabajos centrados en la cultura material del pastor hasta la descripción de diferentes remedios veterinarios para el ganado. Por ejemplo, Luis Cortés, ¿no?, era filólogo y profesor de la Universidad de Salamanca y también etnógrafo, publicó en 1952 ese trabajo, ¿no?, Ganadería y Pastoreo en Berrocal de Huebra, la revista de Dialectología y Tradiciones Populares. En 1957 el libro Las ovejas y la lana en Lumbrales, otro pueblo del occidente de la provincia de Salamanca.
Y son numerosas las obras, ¿no? Desde este momento pido disculpas porque no estén todas las imágenes de todas las obras que podrían caber en esta misma diapositiva y en las que vengan después. ¿De acuerdo? Pero bueno, a modo de ejemplo, ¿no? En 1988 se publica el libro Pastores del Pirineo, en 1989 Pastores de Cameros, en 1900, tenemos aquí 1992, que no me quiero confundir, el saber ecológico de los ganaderos de la Sierra de Madrid, y hay un largo etcétera, ¿no? Centrados en esas culturas pastoriles. Otro ámbito en el que encontramos trabajos pasando ese periodo, ¿no?, de guerra civil y de posguerra. Otro grupo de trabajo los podemos encuadrar en el apartado que podemos llamar, ¿no?, el área que podemos llamar creencias, supersticiones y folclore, ¿no? Aunque más escasos que en el caso anterior, referidos a las culturas pastoriles, son interesantes los trabajos relacionados con animales, tanto domésticos como salvajes, referidos a este ámbito de la cultura inmaterial. Por ejemplo, en 1949, Fermín Bou-Fabrey, que era jurista, era un juez, era también historiador, etnógrafo, ¿de acuerdo?, publica ese trabajo también en la revista de Etnología y Tradiciones Populares, titulado El lagarto en la tradición popular gallega. O Ramón Violant y Simorra, etnógrafo y folclorista, en 1953 publica un interesantísimo trabajo sobre los animales de color negro en las supersticiones españolas, ¿no? Pensemos en gatos negros, pensemos en los cuervos, etcétera, etcétera, ¿no? Animales siempre considerados de mala fortuna, de mal agüero, etcétera. Otro ámbito donde también encontramos trabajos que podemos enlazar con la etnozoología, pues lo encontramos en la lingüística, la dialectología. Se publicaron trabajos que documentan terminologías, clasificaciones acerca de los animales, más centrados sobre todo en los animales domésticos, pero sin olvidar otro tipo de animales. Baste como ejemplo destacar que entre 1961 y 1973 Manuel Alvar, con la colaboración de Llorente y de Salvador, ¿no? Manuel Alvar era filólogo y dialectólogo y miembro de la Real Academia de la Lengua. Pues publica una serie de aldas, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? El alda lingüístico y etnográfico de Andalucía, de 6 tomos, ¿de acuerdo? Bien, si nos metemos en el siglo XXI, aquí digamos que ya estábamos nosotros activos, ¿no? Empezando, en el momento en que yo estoy con la tesis doctoral, en una tesis que relaciona la diversidad de insectos con la diversidad de flora y cultivos y paisaje, ¿no?, en el ámbito del Parque Natural de Arribes del Duero, y siempre no sé cuándo poner un punto de inicio, pero siempre me atrajo eso de lo etno, ¿no?, la etnobotánica, la no sé qué, ¿de acuerdo? Posiblemente los trabajos de cuando era un chaval que leía la revista Quercus y ya aparecía por ahí Ramón Morales, Emilio Blanco, hablando de una etnobotánica. Bueno, yo alucino, me quedo con esa cara, poner ese muñequito, cuando en 2002 la Sociedad Entomológica Aragonesa, que tiene un boletín, yo participé pues, desde el principio en esa asociación y en esos boletines, publicaban una serie titulada así, Manuales y Tesis, y Heraldo Medeiros Costaneto, que es profesor de la Universidad Estadual de Feira de Santana, en Brasil, publica una obra, un libro, un manual, titulado Etnoentomología. Para mí eso fue pues toda una sorpresa. Por ejemplo, páginas como esta. Yo ya había estado trabajando en Brasil, había estado trabajando con las avispas tropicales en Brasil, y yo cuando leo la página 75, permítame que lo repita, no que reproduzca el texto porque es impresionante. La avispa Bolivia ignobilis es utilizada por los indios Yucpa de Colombia en un ritual que sigue el nacimiento de los niños. Que siga el nacimiento de los niños. El estoicismo y la resistencia silenciosa del padre a las picaduras extremadamente dolorosas de estas avispas, yo no llegué a probarlas, pero ya me avisaron mis compañeros brasileños que estas avispas eran muy serias. Es señal de su bravura y masculinidad, características que son transmitidas al recién nacido por el ritual. Bien, pues ante estas cosas y coincidiendo un poco en el tiempo con que yo ya vislumbraba que las conclusiones de la tesis doctoral iban a ir encaminadas a que la diversidad de insectos tiene que ver con la diversidad hortícola, con la diversidad de la agricultura tradicional, en definitiva, ¿no? Y con ese huerto que tiene el abuelo, con ese huerto que tiene el señor Matías, con ese huerto que tiene la señora Manuela, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, la propia Sociedad, ¿no?, Entomológica Aragonesa, en su boletín, a partir de esta obra, pues empieza a publicar artículos que empiezan a enviar los socios
donde toma peso ese concepto, ¿no? El de etnoentomología. Por ejemplo, esta obra es de 2003, donde estos autores vascos, María Saloña es profesora del Departamento de Zoología de la Universidad del País Vasco, pues empiezan a publicar cosas súper interesantes. Ya no eran solamente descripciones de especies o estudios de ecología de insectos. Este es un trabajo referido pues, a qué nombres recibe, qué dichos existen, qué supersticiones o qué creencias existen en relación a un insecto tan común, tan conocido como es la mariquita común, ¿no? De la Coccinella septempuntata. Estos mismos autores, o dos de los tres anteriores, ¿no? Publican en 2005 en otra revista bases para una etnozoología del tejón en el ámbito del País Vasco, ¿no? Que es donde ellos trabajan. Bien, en ese mismo año, en 2005, quiero destacar la publicación de este libro. Este libro lo publica en aquellos años la Diputación de Salamanca, el Centro de Cultura Tradicional Ángel Carril de la Diputación de Salamanca organizaba seminarios de folclore. Hay una serie de libros, unos dedicados a vestimenta, otros dedicados a cancionero, pero curiosamente publican en 2005 este libro que se titula Los animales del mito al rito. ¿De acuerdo? En este libro, 5 antropólogos sociales pues nos hablan y reflexionan y nos hablan y nos... la verdad que es un libro muy entretenido, de aves augurales, nos hablan del consumo de sangre o de carne en periodos de crisis alimentarias y periodos de hambruna, o incluso por hábitos rituales, ¿no? Nos hablan también de la caza, pero de la caza desde la perspectiva de los ritos. Nos hablan de las relaciones de la naturaleza y la cultura a través de los perros en la ciudad, o nos hablan de la transhumancia de la cabaña ganadera. Es un libro muy interesante, de esa perspectiva que yo como biólogo, pues muchas cosas se me escapan, ¿no? Yo siempre he creído en el equipo multidisciplinar y creo que la conexión biólogos, o entendido biólogo, todo el amplio que queramos, con la perspectiva de los antropólogos sociales. Quiero simplemente leerles del texto que hay en la contracubierta del libro. Este parrafito me parece súper interesante. Descubrir cómo las culturas median en las relaciones entre hombres y animales es un ejercicio de introspección que sitúa ante nuestros ojos algunos de los fundamentos de las relaciones sociales. Bien, hablan de espejo estos autores, básicamente en todos y cada uno de los capítulos que componen este libro. En el año 2008, volvemos al boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, Víctor Montserrat, que es entomólogo de la Universidad Complutense de Madrid, empieza a publicar con una periodicidad verdaderamente interesante, porque de momento el último número el boletín publica semestralmente, pues el número último, que es de diciembre de 2022, pues ahí Víctor Montserrat puntualmente han mandado a publicar su trabajo. Son trabajos de revisión en los que se pone de manifiesto la importancia cultural de los artrópodos en general. Hay algún artículo que es insectos, pero fundamentalmente habla de la globalidad de los artrópodos. Por ejemplo, este es el primer artículo que publica, Los artrópodos en la obra de Picasso. También hay un artículo que habla de los artrópodos en la obra de Buñuel, en la obra del Bosco, en la obra de Goya, etc. O estos otros que son de 2011, este sobre los artrópodos en la arquitectura ibérica, o este de los artrópodos en la obra universal del Quijote de la Mancha. En 2009, nuestros amigos y compañeros José Fajardo, Alonso Verde, Concepción Obón, Riego Rivera y Arturo Valdés publican un artículo súper interesante sobre recolección, consumo tradicional de caracoles, ¿no? Caracoles terrestres, en la provincia de Albacete. Pero esa coletilla es muy importante, desde una perspectiva etnobiológica. No es un trabajo de cuánto económicamente suponen o qué valor representa en la sociedad albaceteña, sino esa perspectiva etnobiológica, ¿no? Ese punto cultural y etnozoológico. Y este año, el año 2009, es un año importante porque se publica en España esta obra. No existía en castellano ningún libro que nos hablase de qué es la etnozoología, de, como dice Didac, por ahí le he visto en imágenes en la cámara, el quehacer de la etnozoología, ¿no? Es un libro con distintos autores, distintas contribuciones, aunque los estudios de caso están referidos a Latinoamérica, creo que es fundamental esta obra. Esta obra a muchos nos abrió los ojos, es decir, es que existe una ciencia. O sea, no es que podamos suponer que hay datos de los usos de los animales, es que existe de verdad una ciencia que podemos hablar de etnozoología y no tiene por qué ser
una cosa rara en comparación con la etnobotánica. El libro lo coordinan 3 personas, es como los chistes malos, ¿no? Un brasileño, Heraldo Medeiros, un español, Díaz Santos, y un colombiano, Mauricio Vargas. Una obra de referencia, ¿de acuerdo? Un hito. Primera obra que nos habla de qué es eso de la etnología y nos da ideas para encaminar nuevas posibles investigaciones. Posteriormente aparecen libros con más frecuencia, ¿no?, con el título o con la palabra etnozoología en el título, que es lo que quería decir. El que ven ahí a la izquierda es un libro que publica la Diputación del Centro de Cultura Tradicional de Zamora, la Diputación de Zamora, recogiendo las publicaciones referidas a costumbres, tradiciones con el mundo animal, ¿no?, el mundo animal, que publicó Francisco Rodríguez Pascual, ya murió el hombre, un antropólogo, ¿de acuerdo?, que entre los años 1990 y 1997 publicó en el periódico de Zamora, en la Opinión de Zamora, hoy en día se llama La Opinión, el Correo de Zamora, fue publicando periódicamente artículos, como les digo, de costumbres y tradiciones. Entonces, este libro agrupa, ¿no?, reúne todas las obras referidas, como decía, al mundo animal, y le pone esa palabra etnozoología. El libro de la derecha es el tercero de una trilogía, el primero publicado en 2008. Ahí los autores pues los conocemos, Manuel Cobo, Raúl Tijera, ¿no?, estudiosos del entorno de Doñana. Entonces, en 2008 publican Etnografía de Doñana, lo titulan de la Doñana Sevillana, pero bueno, lo podemos extender a todo Doñana. En 2011 publican un libro que todos conocemos porque forma parte del repositorio, ¿verdad?, que consultamos para el desarrollo de las distintas fichas del Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales. Y en 2013 publican este tercer libro sobre la etnozoología de Doñana. Un libro interesante donde hay muchos datos de la pesca, la captura de cangrejos, incluso hay pues, referencias a refranes o a los animales como elementos orientadores, ¿no?, de qué tiempo va a hacer, ¿no?, si va a llover o no va a llover. Recogen también algunos remedios populares, ¿no?, basados en el uso de animales o de sus partes. Bien, y para mí fueron muy importantes estos trabajos, porque yo ya estaba trabajando, como ha dicho Manuel, en estos años. En 2009, mi entrada en el mundo de la etnobotánica fue viajar a Argentina, es donde he conocido a la mayoría de los presentes, cuando fui al Congreso de Etnobotánica, ¿no?, en Bariloche en 2009, y cuando decido publicar pues, los datos, ¿no?, en colaboración con Paco Amich y otras personas del Departamento de Botánica de Salamanca, pues decidimos publicar los trabajos que conocen sobre la etnobotánica del Parque Natural de Ribera del Duero. Bueno, en aquellos años, en 2010, ya salió publicado el trabajo de las plantas medicinales, 2011 las plantas veterinarias, etc. Pero bueno, en mi cabeza estaba ahí la cosa de la etnozoología, ¿de acuerdo? Porque yo tenía claro que hay que relacionar cultura tradicional, agricultura tradicional, cómo el hombre ha defendido, se ha aprovechado, pero también ha defendido los paisajes agrícolas tradicionales, etc. Y bueno, yo en su momento entendí que estos trabajos, el primero publicado en 2010, ahí vemos otra vez los nombres de Alonso, de José, de Diego, de Concepción, de Arturo, bueno, entendí pues eso, que eran gente que se dedica a sus tesis doctorales o sus áreas de investigación en la etnobotánica y que evidentemente en las entrevistas con los abueletes, ¿no?, con los distintos informantes, pues aparecen remedios donde se habla de animales, y no solamente de una cosa tan utilizada como puede ser la grasa en sentido amplio, ¿no?, la grasa del cerdo o el huevo de gallina, o la miel, ¿de acuerdo?, sino que aparecen otros animalitos. Y me pareció un acierto, porque creo que es bueno que esos remedios, que igual no fueron el objetivo inicial del estudio, porque era la etnobotánica, sino no dejarlos ahí como una curiosidad en un rincón apartado, sino publicarlo. Lo mismo hizo Guillermo Benito de la Universidad de Granada, ¿de acuerdo? Y ese artículo, pues a mí me pareció maravilloso, ¿no? O sea, no se ha hecho un estudio específico de esto, han aparecido los datos, pero vamos a publicarlo, ¿no?, que no sea una cosa que se quede ahí en un cajón. Entiendo que algo parecido aparece en 2012 con Marie-Andrés Bonet,
¿no?, que publica este artículo sobre los remedios en la medicina popular catalana. Bien, total, que yo digo, vamos para allá, nos vamos a meter en la zooterapia, ¿de acuerdo?, de los distintos campos por similitud, ¿no? ¿Qué trabaja la etnobotánica? ¿Cuáles son los campos de más publicación de la etnobotánica? Las plantas medicinales, bueno, como un hermano pequeño de las plantas veterinarias, las plantas comestibles, ¿no? Muchas obras referidas a las plantas silvestres comestibles, ¿no? Incluso con la propuesta de volverlas a comer o de incluirlas en la culinaria moderna, ¿no?, la gastronomía. Ese campo yo lo desecho mentalmente porque creo que no es oportuno hablar de que se comieron lagartos. No, eso sí, o sea, que se comieron lagartos sí, pero volverlos a comer, que no se observan, que es dificilísimo ver a los lagartos ocelados en el campo, creo que no era oportuno. Entonces, bueno, la decisión fue un poquito tirar de ese hilo, ¿no?, seguir ese camino, ¿no?, el de la zooterapia, entendido como el uso, ¿no?, inspirado, si queréis, en estos trabajos, entendida como el uso medicinal de los animales y sus productos derivados para el tratamiento de diferentes enfermedades o problemas de salud. Y en el ámbito geográfico español. En 2011, leo a Miguel Ángel Cruz, un compañero de la Universidad de Salamanca, le digo, tú que eres de pueblo, que tienes ahí a los abuelos en el pueblo, que vas todos los fines de semana, vamos a preguntar, yo había leído ya algo, vamos a preguntar a los abuelos por esto, vamos a preguntarle por las mantis religiosas, concretamente por las zootecas que producen las hembras de las mantis religiosas, a ver si las conocen y para qué sirve. El otro me miró como diciendo, estás tonto, ¿no? ¿Qué me estás preguntando? Digo, tú vamos a mirar. Total, que empezamos ahí a hacer una revisión bibliográfica de cosas que había publicadas, que yo había leído previamente, pero bueno, ampliar esa revisión. Preguntamos él en su pueblo, del que es originario, y yo en el pueblo del que soy hijo político, ¿vale? Y efectivamente, dio para publicar una cosa con un título muy provocativo, ¿no? Ya, que la gente leyera esto, ¿de qué van a hablar estas personas? Mantis religiosas y dolor de muelas. ¿Qué relación hay entre estos bichos tan simpáticos y esta pobre mujer que tiene un dolor de muelas que no se sostiene? Pues la relación está aquí. Eso es una oteca de mantis religiosa. No de las mantis religiosas, de la especie mantis religiosa, porque lo curioso es que luego los informantes diferencian entre las otecas de distintas especies, aunque curiosamente no relacionan eso con la mantis. Para ellos eso es un gusano seco, una especie de hongo o esponja que aparece entre las piedras o entre la vegetación, ¿de acuerdo? Conocen perfectamente al bicho, conocen perfectamente este objeto, pero no conocen la relación. Yo ya se lo he explicado. Estas otecas reciben nombres, muchísimos nombres, esa lista es larga, por eso he puesto un etcétera. Pero la mayoría de esos nombres hacen referencia a la necesidad de encontrarlo sin buscarlo. La gente lo encontraba trabajando en el campo y lo guardaba. ¿De acuerdo? Lo encontraban fortuitamente. Por eso lo del sin búscalo, sin buscarlo. Y bueno, ya si lo encontraban en viernes, ya el poder era, o la gracia era maravillosa. Y lo cogían y se lo llevaban, y lo portaban en su bolsillo, como algo preventivo o curativo del dolor de muelas. Un remedio que podemos calificar de mágico, creencial, etc. Bien, bueno, pues coincidiendo con todo esto, en uno de esos congresos a los que hemos asistido, el propio Manuel Pardo nos presenta y, entre comillas, pues fue un poquito flechazo, ¿no? Y José Ramón Vallejo y yo, pues charlando, pues vimos que teníamos las mismas inquietudes, veíamos la necesidad, ¿no?, de empezar a publicar trabajos en etnozoología, trabajos que él como profesor, en su momento profesor de la Universidad de Extremadura, hoy en día profesor del área de Historia de la Ciencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, trabajos que centramos, ¿no?, en el uso médico de los distintos grupos de los animales. Bien, con el tiempo, pues decidimos, ¿no?, llevar a cabo un proyecto de inventario, ¿no?, cuyos objetivos pueden ser al mismo tiempo sencillos y ambiciosos. Pero bueno, resumido, podemos decir que nuestra intención es reunir y sintetizar los remedios tradicionales basados en el uso de los animales y sus productos derivados, analizar la vigencia y distribución geográfica del uso de los animales como recurso terapéutico, contribuir a la difusión de los resultados a toda la comunidad científica y abrir una puerta, este punto importante, abrir una puerta a la participación de otras disciplinas como es la propia biomedicina o la farmacología.
No sé cuántos libros hemos leído. Ya hablo por mí, no sé cuántos libros he leído. Libros relacionados con la medicina popular, libros relacionados con la superstición, con el curanderismo. Libros en los que a lo mejor lo que encontramos fue un renglón. Había referencias a uso de plantas o referencias al uso de escapularios, cruces, agua bendita, etcétera, y una línea, cierto animal o cierto producto animal. Bien, por supuesto también una revisión exhaustiva de los trabajos publicados en diferentes revistas o de las tesis doctorales o tesis de fin de grado, etcétera. Hemos visitado, ¿no?, el portal Dialnet, ¿no?, de búsquedas bibliográficas. Con estas flechas quiero representar, pues eso, que unos trabajos luego nos mandaban a otros, ¿no? Un poquito efecto bola de nieve, ¿no? Vas leyendo unos trabajos, luego otros no conocías. A día de hoy todavía sigue apareciendo algún trabajo que yo no conocía o que José Ramón no conocía y que vamos incluyendo, ¿no?, en los remedios ahí recogidos. Por supuesto, hemos visitado, ¿no?, la base de datos de la tesis doctoral Esteseo y hemos publicado revisiones para grupos de animales o de un grupo o un animal concreto, ¿de acuerdo? En la actualidad son 23 los trabajos, hemos publicado más cosas juntos, pero son 23 trabajos los que hemos publicado relativos a esto que estamos hablando, ¿no?, al uso médico de los animales, el uso medicinal de los animales. El primero fue este, en 2012, hablando del uso de las telarañas en la medicina popular. Un uso como hemostático, ¿no? El uso era, la gente estaba en el campo trabajando, se hacía un corte y se ponía en un apusito de telarañas, ¿de acuerdo? Y a seguir trabajando. No les quiero aburrir, ¿no?, pero bueno, simplemente unos ejemplos, ¿no? Este es un trabajo que publicamos en 2013 referido a los usos de los escorpiones, los alacranes. Este es un trabajo de una especie en concreto, que es el piojo de la cabeza, curiosamente utilizado para curarse, ¿no?, curar y curarse a los enfermos de la ictericia, entendida como una enfermedad en tiempo histórico. Trabajos de grupos de animales, como este relativo al uso de los peces, ¿no?, en la medicina popular. Este otro referido al uso de los vertebrados silvestres. También trabajos que tienen que ver con los animales domésticos. Este es un trabajo donde se habla de los usos médicos de las caballerías. Y muy interesante, no solo un catálogo de remedios, sino también muy interesante es el análisis que creemos que hay que hacer, ¿no?, sobre los simbolismos asociados, ¿no?, a los animales. Y pongo este ejemplo porque no es lo mismo. Las diferencias son muy importantes para la medicina popular entre lo que es un burro y lo que es un caballo. Se utilizan distintas cosas por ser burro o por ser caballo. Bien, y este es un trabajo que publicamos en 2017 con la colaboración de DIDAC sobre el uso del perro, ¿no? Además es un estudio cross-cultural, ¿no? También ese tipo de cosas son muy de moda, ¿no?, de cómo el perro, en todos sus estadios, y muchos productos más de los que imaginamos, derivados, se ha utilizado en la medicina popular. José Ramón Vallejo y yo mismo somos también los autores de las 2 fichas de animales que se incluyeron en su momento en el primer volumen, ¿no?, del Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales Relativos a la Biodiversidad. Concretamente, una ficha hablando de los alacranes. En este primer texto se explica que no hay un alacrán. En muchos libros todavía se habla del Butus occitanus como única especie de alacrán o de escorpión amarillo que hay en la península ibérica. En ese 2014, ahí escribimos que hay 4 especies de Butus, en aquel momento 4. Hoy en día se sabe que hay, o hay descritas, lo de saber que hay es un poco complicado. Hay descritas para la península ibérica 19 especies, 15 especies del género Butus, con lo cual, en su momento, teníamos muy claro que la ficha debía ser de Butus, del género Butus, no de las especies o de una especie en concreto. Como si era la segunda ficha, que era concretamente del lagarto felado. Con la misma estructura que las fichas de las plantas que todos conocen. El año 2013 es muy importante. Esta persona que está aquí a la izquierda, Juan Francisco Blanco, Paco para los amigos, se ha jubilado hace poco, pero bueno, ha sido el director del Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca. Una persona que me ayudó muchísimo cuando decido publicar sobre brujas, mal de ojo, plantas que utiliza la gente de forma popular para protegerse de ese influjo de las brujas o de ellas mismas,
y me ayudó muchísimo. Entonces, bueno, pues yo habíamos establecido, yo le había caído en gracia, habíamos establecido una amistad. Y coincidiendo con todo esto, ¿no? Empezar a publicar de los animales. Yo, ni corto ni perezoso, me presento en su despacho y le digo, oye, Juan Francisco, Paco, que ya habéis publicado, ¿no? La Diputación de Salamanca ha publicado un libro sobre los usos de las plantas, ¿no? En 2010, un libro sobre los usos tradicionales de las plantas en la provincia de Salamanca. Le dije que también se puede publicar un libro de los animales. Claro, a él le sonaba, porque lo había publicado él también en referencias anteriores, el uso de la grasa de los cerdos, el uso de la grasa del cordero, el uso de la miel, el uso, incluso recordaba pues haber publicado o haber escrito el uso de las lagartijas, meter una lagartija en un bote hasta que se muriese en un ritual de transferencia de la enfermedad. Total que, bueno, el protocolo era pedir, ¿no? Solicitar una de las becas Ángel Carril, que entrega, ¿no? Todos los años la Diputación de Salamanca. Nos conceden una de las que se otorgan, ¿no? En 2013 y arrancamos, ¿no? Entonces, un consejo que me dio, y muy acertado, que contásemos con un antropólogo, que buscásemos un equipo multidisciplinar, que José Ramón, biólogo, yo quizás más zoólogo, él más historiador de la medicina, pero que la perspectiva antropológica era muy importante. Y apareció un tercer personaje, Alfonso Aparicio, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Castilla y León. Bueno, ahí los tres, lo primero que hicimos fue recopilar todos los remedios tradicionales basados en el uso de los animales que estaban ya documentados por la provincia de Salamanca. Encontramos información válida, ¿no? En un total de 25 obras. Por ejemplo, esta es una de las obras que muchos conocerán, Medicina y Veterinaria Populares de la provincia de Salamanca. Un libro dirigido, una obra, un libro dirigido por el propio Juan Francisco Blanco. Y toda la fase de trabajo de campo, ¿no? Entrevistamos a casi 200 personas, en aproximadamente un tercio de los municipios de la provincia de Salamanca. Hicimos encuentros de grupos, distintas técnicas de entrevista, ¿no? Y de obtención de información, en este caso etnozoológica. En 2015 aparece publicado este libro, Etnozoología, Recursos Animales para la Salud de la Tradición salmantina, pues es el primer libro que se publica en España, íntegramente referido al uso de los animales y dedicado a una provincia de nuestra geografía. En ese libro, pues hablamos del uso, ¿no? Hemos documentado el uso de hasta 62 animales, que podemos llamar medicinales. 11 de esos animales son animales domésticos, un 20%. ¿Y por qué pongo ahí 53 especies identificadas? Hay unas que no están identificadas, concretamente 9. De esas 9 hablamos de etnotaxones. Y ese es un problema en la etnozoología. Cuando revisas libros, década de los 60, década de los 70, el autor podemos decir que no tenía formación zoológica porque es un antropólogo, un etnógrafo y se limita a recoger un dato que pone sapo o que pone caracol. Entonces, no todos los autores proporcionan aproximaciones taxonómicas. ¿De acuerdo? En algunas referencias de las que hemos consultado, no tenemos datos que nos permitan llegar al nivel específico. Pero es que también nos pasa nos ha pasado, ¿no? En ese estudio de Salamanca con los informantes, que te decían por eso puse la foto, ¿no? Que te decían lagartija, y vale, yo puedo pensar en el género Podarcis, puedo pensar en Podarcis hispanicus, pero esa especie ha sido dividida en no sé cuántas cosas. A día de hoy nos correspondería en Salamanca la Podarcis guadarramae. Está complicado, harto complicado. El paseíto de la etnobotánica cogiendo unas muestras y haciendo un voucher, aquí la cosa es más complicada en la etnozoología. Entonces, pues hay que tirar aquí, ¿no? de la visión EMIC y usar etnotaxonomía. No podemos arriesgar. O sea, en un dato como esto es un dato real, ¿eh? Contra el estreñimiento en la provincia de Soria se aconseja cocer hormigas y beber el caldo resultante. Si es que en la península ibérica hay decenas y decenas de especies de hormigas, que seguramente también son decenas y decenas lo que hay en la provincia de Soria. Y en este dato yo no sé qué hormiga es. No pueden poner una especie. De ahí que hablemos de etnotaxones para 9 cosas, ¿no?
que no sabemos lo que es, desde el punto de vista puramente taxonómico. En la bibliografía revisada y estudiada encontramos 246 remedios y en nuestro trabajo de campo 400 remedios. De esos 246 remedios, además de esos 246 remedios en la bibliografía revisada y estudiada, aparecieron 33 remedios de la veterinaria popular, no de la medicina popular, de la veterinaria popular. Entonces, la idea inicial del estudio era el uso de los animales en la medicina popular, pero el encontrar estos 33 remedios pues hizo que diésemos, ampliamos el estudio y vamos a preguntar también a los informantes sobre la veterinaria popular. ¿Por qué? Porque estos son evidencias. Las prácticas médicas en humanos y animales se han vinculado a lo largo de la historia, se complementan entre sí y dan como resultado lo que se ha llamado una medicina. Eso de One Medicine, que cada vez hay más bibliografía, o una sola salud. Paralelamente al uso tradicional de los recursos naturales para curar enfermedades humanas, las personas también han tratado a sus animales con un arsenal similar de prácticas terapéuticas y o profilácticas. Así que también incluimos preguntas referidas al uso de los animales para curar o prevenir las enfermedades en los animales domésticos. 30 animales han llegado a usar, 27 especies identificadas, de esas cuales son 9 domésticas. Aquí se eleva a casi un 33% el número de especies domésticas del total. También 3 cositas que no sabemos lo que son, ¿no? 3 etnotaxones. Esos 33 remedios que encontramos en la bibliografía, pero hasta 92 aparecieron en nuestro trabajo de campo. Remedios profilácticos o terapéuticos para prácticamente todos los grupos de animales domésticos, en especial el ganado vacuno, las caballerías. Baste recordar la importancia de esos animales como fuerza, ¿no?, de trabajo. Pero también para las ovejas, el ganado caprino, los cerdos, e incluso algunos remedios para las gallinas o los perros. Y esto pues es la base, ¿no?, de una idea que tuvimos José Ramón Vallejo y yo, poner claro que hay una necesidad, ¿no? Decidimos hacer una publicación, ¿no?, publicar una revisión del uso veterinario de los animales en España. Este es el primer trabajo que en 2016 sobre el uso de los invertebrados en la veterinaria. Fíjense, 93 remedios, 86 empíricos y 7 que podemos catalogar de mágicos religiosos, para 50 enfermedades aproximadamente o condiciones de los animales domésticos, basados en el uso de 18 especies y 5 etnotaxones, caracol, araña, hormiga. En ese mismo año 2016 publicamos este trabajo referido al uso de los vertebrados silvestres, 114 remedios, 84 empíricos y 30 mágicos basados en 30 especies, pero hasta un volumen de 45 enfermedades o condiciones. Y ya en el tiempo más reciente, ¿no?, en el año 2021, hemos publicado el trabajo referido al uso de los animales domésticos para la veterinaria. 211 remedios, 171 empíricos y 40 mágicos para más de 70 enfermedades basadas en 9 especies y un híbrido que es la mula. Bien, les pongo esta gráfica comparativa de las especies. Estas serían las especies más importantes en la veterinaria popular española. Destaca el cerdo, tanto el número de registros de uso, como número de remedios o prácticas documentadas, como número de partes. Bueno, de hecho, la columna blanca se iría hasta el 120, aquí arriba. De acuerdo, el segundo animal en importancia es la gallina, y también lo son. O sea, en la medicina popular, el cerdo es el animal más importante, la gallina es el segundo animal más importante y el tercero es la abeja. Pero en la veterinaria no. Sí que es importante la abeja, piensen en la miel, el etnotaxón culebra, ese concepto culebra, porque claro, nos hablan de culebras y de serpientes. Si dicen bastardo, si dicen culebra de escalera, podemos afinar, pero si nos dicen serpiente o culebra, pues no sabemos lo que es. Entonces ahí están agrupados todos juntos. Y un animal doméstico como la oveja. Pero este animal que está aquí a la izquierda, es el tercero en importancia en la veterinaria popular. Y es un animal que no se imagina, porque es el lobo. Y aquí ya echamos 3 años, desde el año 2016 al año 2019, que aparece a finales del año 2019 publicado el libro. Contamos con la colaboración de Javier Talegón, estudioso de la cultura
lobera en la zona de la península, ¿no? Donde más lobos hay, que es la Sierra de la Culebra, o por extensión todo el noroeste de la provincia de Zamora, con Francisco Álvarez, que es el experto portugués en cultura lobera. Incluso el prólogo tuvo a bien participar Ramón Grande del Brío, que es pues, el padre del estudio de la cultura lobera. En este libro pues, se habla de la historia de los usos del lobo, se habla del carácter utilitario del lobo, de los simbolismos asociados del lobo, y concretamente de la veterinaria, pues se documentan remedios que permiten confirmar el tratamiento, curación o prevención de enfermedades de animales domésticos, hasta 14 enfermedades. En la península ibérica. Este es un libro, no es, o sea, en el ámbito geográfico aquí es la península ibérica, no solo España. Mediante el uso del lobo y sus derivados. Remedios especialmente destinados a lesiones en los ojos, en los animales, ¿no? O del aparato digestivo. Pero es que además hay otro matiz muy curioso. Además de esos usos del lobo como remedio terapéutico profiláctico, también se han documentado varias creencias y rituales de tipo mágico con partes del lobo destinadas a la protección del ganado frente a este mismo carnívoro. Estas prácticas fueron utilizadas ampliamente, por lo cual podemos asegurar, se puede asegurar que el uso etnoveterinario del lobo más importante fue precisamente alejar y prevenir sus ataques. Encontramos remedios y prácticas de protección del ganado ovino, del ganado vacuno, caprino, caballar, incluso un remedio basado en el uso del cráneo del lobo en los apiarios para prevenir las enfermedades de las abejas. Una práctica de protección de los palomares, no del lobo, sino en ese caso protección contra los carnívoros, pensamos en la comadreja, ¿no? Un ejemplo. Bien, y he dejado aquí otra columna sin poner porque en la veterinaria popular española, después del cerdo, de la gallina y del lobo, hay otro animal en importancia, una importancia más grande que la de la oveja. Y resulta que somos nosotros, el hombre. Y hemos publicado, también en 2021, este trabajo sobre el uso de los productos humanos, concretamente la orina humana, fluido menstrual, saliva, leche materna y heces, excrementos humanos, en el tratamiento de hasta 20 enfermedades o condiciones de los animales domésticos, 25 remedios basados en el uso de los productos humanos. Bien, una reflexión. No podemos considerar los remedios tradicionales basados en el uso de animales o de sus productos derivados como simples datos curiosos. Ya sé que pueden despertar la sonrisa, pues hablar de que se utilice el excremento de gallina para curarte no sé qué herida, o que te pongas un emplasto de grasa de lagarto, de bastardo, para no sé qué grano, etcétera, etcétera. Sé que eso, cuando he dado charlas y cuando hemos... Pues, hombre, esto es un poquito más frío, ¿no? Hablar así por la red, pero en situación presencial, la verdad que observa cómo la gente pues, se sonríe, ¿no? Porque le resulta chocante. Pero digo que no podemos considerarlos como datos curiosos, pues algunos de estos remedios constituyen la base empírica para nuevas estrategias médicas, como son la bioterapia, el uso de los animales vivos en la terapéutica, o la obtención de nuevos fármacos. Por ejemplo, cuando hablamos de los usos de los animales vivos como terapia, el ejemplo más claro es la hirudoterapia, ¿no? El uso de las sanguijuelas. Y en el campo de la microcirugía, las sanguijuelas se usan para reducir los hematomas posoperatorios y la congestión venosa. La cicatrización es mucho mejor, más rápida, etc. En este trabajo que publicamos en 2015, hablamos del uso de las sanguijuelas en la medicina popular española. Hablamos de para qué se utilizaban, hablamos de hasta qué año se utilizaron. Curiosamente, España fue el último país de Europa que dejó de utilizar las sanguijuelas, esas sanguijuelas que vendían en la farmacia, que vendían en un tarro que los muchachos iban a los arroyos a colectarlas y luego el farmacéutico les daba una peseta o un duro, lo que fuera. Entendemos que volveremos a utilizar las sanguijuelas igual un poquito más tarde. Otros países ya están utilizándolas, ¿eh? Y en el caso de los animales como fuente de fármacos, baste decir que se han descubierto más de 15.000 productos naturales de origen animal. Esa cifra va aumentando, evidentemente. De los cerca de 300 productos químicos seleccionados por la Organización Mundial de la Salud como esenciales para la salud humana, aproximadamente un 10% derivan de los animales. A modo de ejemplo, esto es un trabajo de revisión del uso de los sapos comunes, ¿no? de la familia Bufonidae. La piel y las glándulas parotoideas de los sapos producen multitud de sustancias químicas, la bufotenina, bufotalina, y un largo etcétera.
la más conocida, la bufotenina, con un gran potencial para la biomedicina, en especial para combatir los procesos inflamatorios y el cáncer. O esta otra revisión, ¿no?, del uso del veneno de los escorpiones o de algunos escorpiones. Hay varios estudios in vivo que han demostrado que algunos componentes, no el veneno como tal, sino algunos elementos químicos que componen ese veneno de los escorpiones, reducen el tamaño, el peso, el volumen de los tumores o incluso inhiben la proliferación y metástasis celulares. Y es que es así. Hay muchos estudios que nos hablan del veneno de algunos animales, como puedan ser las serpientes o ciertos grupos de serpientes, ciertos grupos de artrópodos o ciertos grupos de moluscos, ¿no?, del género Conus, que son altamente peligrosos. Pues además de dar lugar, ¿no?, al conocimiento de fármacos antitumorales o antiinflamatorios, también nos han dado productos anticoagulantes, antimicrobianos, analgésicos, etc. Bien, pues muchas gracias por su atención. Espero haya sido al menos entretenido, ¿no?, y que pueda servir de inspiración, ¿no?, a gente que pueda empezar a participar por lo menos en una cosa que yo entiendo que es necesaria, que es escribir, ¿no? Escribir y dejar por escrito el conocimiento de nuestros mayores, en este caso relativo a los animales. Y que por lo menos intentemos salvar una parte, si no toda una parte de nuestro rico patrimonio biocultural. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio, por esta charla tan pedagógica y bueno, pues para los que no estamos tan familiarizados con este mundo de la etnozoología, desde luego magistral, ¿eh? Entonces, si os parece, como otras veces, lo que vamos a hacer ahora es ir dando palabra a los que queráis. Tiene ahora la palabra Didac, ¿eh? Si os parece, cuando vayáis a hablar, pues os enchufáis la cámara para que así os veamos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Bueno, José Antonio, pues encantado de conocerte porque curiosamente no nos conocemos en persona y creo que no nos había, yo no te había visto, la verdad. Es un gusto, un placer. Y bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación. La verdad es que me ha gustado muchísimo y pues como bien sabes, yo trabajo en etnozoología hace muchísimos años, pero siempre en Latinoamérica, ¿no?, en México y en Brasil. De hecho, Heraldo Medeiros fue mi mentor y acabo de hablar con él y ya me ha dicho que quiere tu contacto, o sea que si quieres te pongo en contacto con Heraldo Sí, sí, Medeiros. todo un honor. Y gracias por elogiar el manual. Y Es lo justo, Didac. también decirte que, bueno, también, bueno, que hayamos colaborado a través de José Ramón con el artículo del perro, ¿no? Y bueno, decirte que yo ahora estoy en España. Yo ya regresé a España, de hecho regresé a mi tierra natal, Barcelona. Estoy en la Autónoma de Barcelona, en antropología. Entonces ya voy a estar por aquí y me ha gustado mucho tu conferencia porque yo desconozco mucho toda esa parte histórica de la etnozoología en España y me va a ayudar mucho. Y de hecho, justo ayer estaba viendo de cómo conseguir este libro de los animales, ¿no?, del rito al mito. Me interesa mucho, de hecho ya lo voy a buscar por internet o supongo que se consigue, porque ahora voy a hacer cosas de cacería, ¿no? Sí, de hecho pues, me interesa mucho, ¿no? Entonces, bueno, también agradecer a Manuel, ¿no? No nos conocemos aún en persona. Yo soy de aquí, estuve en América, voy llegando y poco a poco me voy introduciendo con la etnobiología, etnozoología en España. Entonces, pues también cualquier cosa, pues estamos aquí, pues estoy a disposición, ¿no? Desde Barcelona. Y bueno, simplemente era aprovechar y saludarte y agradecerte, ¿no? Porque pues, curiosamente hemos publicado juntos, pero no nos habíamos conocido en persona. Un placer. Pues nada, muchísimas gracias por tu intervención. No sé si hay más manos. Juan Miguel.
Hola, buenas tardes. José Antonio, muchas gracias por tu charla, me ha parecido muy interesante. Y al hilo de lo último que decías de que igual en España dentro de un tiempo volveríamos a utilizar a las sanguijuelas, pues casualmente un amigo, su mujer, fue operada de un tumor de un pecho en Pamplona y nos comentó que para eliminar la inflamación mucho antes, pues le ponían sanguijuelas. Hace no mucho tiempo. Es decir, que sí se está utilizando. Me Sí, pareció muy curioso porque él me decía que les habían explicado efectivamente que el animal, claro, tiene su sensibilidad, detecta los capilares, detecta los lugares donde puede extraer esos fluidos y que ayudaba y contribuía mucho a rebajar el sí. estado Sí, de esa es enfermedad. es una herramienta para reducir la inflamación posoperatoria, para facilitar la cicatrización y de hecho muchos hospitales franceses ya las utilizan. Existen granjas de sanguijuelas porque tienen que abastecer a esos cirujanos y bueno, pues yo lo que quería decir es eso, que tirando de bibliografía esa sanguijuela, valga la expresión, no vamos a hablar de ese uso de pueblo de las sanguijuelas, Sí, sí. que mi madre siempre me contó que mi abuelo se pegó una leche contra una viga en el sobrao y el médico le puso unas sanguijuelas detrás de las orejas para evitar un posible derrame, ¿no? Intracraneal, etcétera. Entonces, la bibliografía nos lleva a eso, a que las sanguijuelas se usaron con frecuencia, de forma habitual, consuetudinaria, hasta el año 50, más o menos, dedicado a los 50. Y luego desaparece su uso, ¿no? Como algo quizás visto como atrasado, ¿no? Y resulta eso, que ahora la biomedicina las vuelve a utilizar y las volvemos a ver presentes en los hospitales, además para cosas muy sofisticadas, ¿no? Como pueda ser incluso la propia cirugía estética, para que no quede la cicatriz, etcétera. He llegado a leer que en hospitales muy importantes de Estados Unidos, ¿no? Donde van las estrellas de Hollywood, pues para evitar esa cicatriz, pues una de las opciones es ese posoperatorio con sanguijuelas. Entonces, también puede ser una vía incluso de futuro, ¿no? No ya la persona súper especializada que va a aplicar esas sanguijuelas, sino, oye, que hay que crear sanguijuelas, que lo necesitan los hospitales, ¿no? Gracias por el apunte. Bueno, pues tiene la palabra ahora, había levantado la mano Fajardo, José Fajardo, y creo que Didac la ha vuelto a levantar. Así que si te parece, Fajardo. Bueno, ¿se me escucha, Manuel? Sí, se te Sí, oye, sí. José. Bueno, mira, primero darte las gracias, Tony, porque ha estado muy interesante la visión que has hecho en general y me ha gustado mucho. Luego también aprovechar para saludar a los amigos que no, a Manuel Paraíso, que lo he visto por ahí, a Joan Vallés y a la cuadrilla aquí de los chalaos estos de las cosas en no. Y luego comentarte, fíjate que hace poco nos salió, en el trabajo de campo que hacemos nosotros, nos salió el tema de la caga de lagarto, de un pastor y tal. Bueno, estuve mirando, lo único que hemos encontrado de información es lo que tienes tú publicado, un artículo con José Ramón y me he acordado por lo que comentabas del respaldo que hay detrás de muchos de estos usos, porque claro, el pastor nos comentaba que apartaban lo blanco Sí, de las cagas de lagarto para las nubes de las ovejas y luego en el artículo este vuestro vimos que básicamente lo que tiene es urea, ¿no? Es o sea que hay ácido un úrico. respaldo, sí, hay un respaldo muy curioso detrás del uso tradicional que luego, que es lo que comentabas tú antes, que puede parecer una tontería buscar la caga de lagarto, pero luego cuando lo habéis estudiado se ha visto que eso hay una composición química detrás y tal, y decirte que la única, bueno, luego nosotros hemos visto por ahí cagas de lagarto también, pero la única información ahora mismo que existe sobre eso es lo que hemos encontrado vuestro. Entonces Sí, estáis haciendo en esta línea un trabajo muy importante. sí, al hilo de lo que estás comentando, José, los datos de uso del lagarto aparecen en la ficha. ¿Se me oye? Sí, sí, te digo, te digo. Decía que, como lo he mostrado, ¿no? Que es uno de los animales que hicimos la ficha para el inventario de los conocimientos, bueno, pues ahí aparece ese uso de Pero claro, lo que estás diciendo no es la cagada del lagarto, es la parte blanca
Los abuelos hablan de la parte blanca de la cagada del lagarto. Entonces, te cuento. Bueno, publicamos eso, la ficha, luego publicamos el uso del excremento del lagarto en la revisión que habla del uso medicinal de los vertebrados silvestres. Y total, que me llama el responsable de la revista de Historia de la Oftalmología, no sé qué, porque le llamamos muchísimo la atención. Y el compromiso fue hacer un artículo de 1000 palabras, si las contáis tiene 1000 palabras, ¿de acuerdo? Donde, bueno, maravilloso, porque además de esto que se juntan aquí todos los astros, me dice mi mujer que hay una reunión, bueno, mi mujer es médico, y en una reunión de formación continuada que les iba a hablar una oftalmóloga, total que les habla del glaucoma corneal. Pues cuando hablamos de nubes en los ojos hay que tener cuidado. En la veterinaria estamos hablando de esa lesión que provoca la vegetación sobre el ojo del animal, lesiona la córnea y se produce una opacidad. En la historia natural de Plinio se habla de los lagartos y de la parte blanca del excremento de los lagartos. En Canarias no es el lagarto ocelado, son los lagartos autóctonos de las distintas islas, pero los paisanos de allí también utilizaban la parte blanca de los lagartos. Bueno, a lo que voy, que no quiero ser muy pesado. El excremento de un lagarto, de un reptil en general, tiene dos partes. El choricillo, vamos a llamarlo así, ¿no? La parte alargada oscura, esa es la materia fecal. Y luego la bolita, porque en el caso del lagarto ocelado es una bola perfecta, una esfera perfecta, de una consistencia untosa, blanca. Eso es lo que recogían los chavales. O sea, yo he conocido abuelos que me han dicho que les pedían, ¿no? Que cuando salían al campo, que en sus paseos para ir a la finca o cuando estaban con las ovejas, cuando encontrasen el excremento de un lagarto, recogiesen en una latita la parte blanca, la bola blanca, que luego llevaban al farmacéutico o al médico del pueblo y secaban, o al curandero de turno, secaban esa parte blanca del excremento. Con eso pues obtenían un polvo muy fino que soplaban con un canuto al ojo del animal, incluso a alguna persona. Todo eso me suena, claro, a risa, ¿no? Fíjate, qué curiosidad, la cagada, la parte blanca, además especifican. Pero es que, al hilo de lo que estaba contando, me dice mi mujer, oye, pues me acuerdo de ti porque nos han hablado del limbo corneal. Cuando hay una lesión en la córnea, en el limbo corneal, que es el límite entre el iris y la córnea, ahí hay unas células madre que reparan, ¿no? Proliferan, forman nuevas células y reparan la córnea. Digo, madre, espérate que el remedio este de las cagadas de lagarto al final tiene una base empírica. Empiezo a tirar del hilo, empiezo a buscar información acerca de células madre con 3 datos, ¿no? Hay células madre en el limbo corneal, se utiliza el urato del excremento, no la parte fecal. Busco también trabajos referidos a qué composición química tiene el urato de un lagarto, y es prácticamente ácido úrico. Y hay trabajos que hablan de el uso del ácido úrico para favorecer el desarrollo de células madre y reparar tejidos renales, hepáticos. Digo, pues espérate, que aquí ya tenemos la solución. Resulta que el urato del lagarto está favoreciendo las células madres del limbo corneal y está reparando la córnea. O sea que José Fajardo tiene su fundamento. El misterio es cómo ese remedio lo conocen los médicos romanos, cómo ese remedio lo mantiene la medicina, por ejemplo, andalusí, cómo ese remedio pasa luego a los abuelos, y que al abuelo le va a dar muchos hasta vergüenza contártelo. Es que hacíamos eso antes, como una cosa vergonzosa, ¿no? Coger el excremento del lagarto, soplárselo al ojo de un animal. Pero tiene fundamento científico, ¿eh? Sí, pero fíjate que aquí es una expresión, buscar la cagada del lagarto es una expresión común en el medio rural, ¿sabes? Ir a buscar la cagada del lagarto. Sí, eso recuerdo haberlo hablado con Manuel. Sí. Eso de buscar en la cagada del lagarto. Sí, pues yo en Salamanca, que yo sepa, no se dice. Pero sí he conocido a muchos abuelos que cuando eran mozos, que les daban un dinero para comprarse ellos lo que quisieran y demás, por llevar esas cagadas de lagarto, o al menos esa parte blanca. Pues muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo. No se te oye, Manuel. Es que como había un poco de eco, me había insonorizado. Tenía la palabra Ismael.
Ismael Sánchez. No sé. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tenía dos preguntas para el ponente, que me ha gustado muchísimo la presentación. Una muy concreta era, ¿habéis encontrado dentro de lo que es la recopilación de remedios o de creencias en relación a estos temas algo en relación a la creencia, que por lo menos en Extremadura estaba muy extendida, de que el consumo de carne de determinadas aves rapaces nocturnas, el mochuelo, el cárabo, se supone, servía para, digamos, estimular el apetito de personas que lo habían perdido por alguna enfermedad? ¿Y qué fundamento podía tener eso según vuestra forma la interpretación, la hermenéutica que le dais al tema? Y por otro lado, cuando haces referencia a la ficha, que comentas que el esnotasón en muchas ocasiones pues lo que produce es un elemento de subdiferenciación en relación a la especie constituida. Yo estoy haciendo en estos momentos mi tesis doctoral sobre etnornitología en el sur de Badajoz, y es curioso cómo muchos informantes pues no tienen un esnotasón englobante para incluir a todas las aves insectívoras, por ejemplo, a todos los mosquiteros, a todos los filóscopos, a todas las silvias. Sin embargo, concretamente la curruca cabecinegra la distinguen perfectamente y le dan nombres como chanqueta, como tontito, como vallaera. Y bueno, ahí la verdad todavía no lo tengo claro, ¿no? Pero en relación a esta cuestión de los esnotasones, ¿cómo lo analizas? ¿Para ti simplemente es una cuestión EMIC para explicar después otras cosas no ajenas al informante? Y bueno, pues era eso, ¿no? Y la verdad que estaría encantado de escuchar tu respuesta, porque he leído tus cosas y la verdad que me han estimulado mucho para mi futura tesis. Espero que vaya para adelante, ¿no? Perfecto. Ismael, bueno, lo primero, mucho ánimo con la tesis, que eso es súper interesante, ¿vale? La etnoornitología, pues es un campo muy, muy interesante. Contestando a la primera pregunta, en la provincia de Salamanca, en el estudio que hicimos de Salamanca, efectivamente, el mochuelo aparece como una ave que se capturaba, que se daba a comer a niños con falta de apetito, tal cual. Según lo has contado, así también. Y no solamente en la provincia de Salamanca, si tiramos de la bibliografía publicada con anterioridad, de esos datos que hemos dicho que están dispersos por muchos trabajos de etnografía o de folclore o de superstición, aparece el consumo de aves nocturnas, en especial el mochuelo. Totalmente de acuerdo. Interpretación. Pues ahí, en el libro, claro, ahí entró más en juego la interpretación de Alfonso como antropólogo, ¿no? Porque estamos hablando... Él me hizo mucha gracia muchas veces porque... Pues mira, un dato habla del uso del burro negro. Para él era muy importante el negro, más que el burro. O sea, la simbología de los colores, la simbología de los números impares funcionan. O sea, en la medicina popular, el 3, el 9, aunque sean elementos vegetales o animales. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, las aves nocturnas, y en concreto el mochuelo, ha sido dado de comer a personas con apetito, a niños que estaban inapetentes. Eso es cierto. Interpretación. Pues hombre, yo no he leído nada de que sea una carne excelente, ni que sea una carne que tenga más proteína y demás, porque otra cosa es que te digan del caballo. Como sabréis, el caballo es una carne roja, altamente nutritiva, y entonces sí, se recomendaba comer carne de caballo para ciertos enfermos. El uso de un mochuelo, pues ya que tiene mucha interpretación antropológica, eso ya es para un trabajo aparte, ¿no? Y ahí que había que hacerlo desde el enfoque EMIC, ¿no? Cómo crean ellos ese conocimiento, esa superstición de que dando de comer un mochuelo a un infante, a un niño, va a recuperar el apetito. Ahí la interpretación puede ser más antropológica que zoológica, desde luego, porque no vamos a encontrar nada. Yo creo que no hay nadie publicado que haya analizado bromatológicamente una carne de mochuelo, ¿de acuerdo? Se ha comido de todo, ¿eh? En la provincia de Salamanca. Y muchas cosas se han comido con un fin médico, ¿no? Esos nutracéuticos que hablamos de la botánica, pues también existen nutracéuticos en la endozoología. En cuanto a lo que me estabas preguntando en segundo lugar, lo que yo quería decir cuando hablaba de los endotasones, y por qué he participado en las dos cosas, en la etnobotánica y en la endozoología. En la etnobotánica es más fácil, porque pues, cuando los nombres vernáculos, que el otro día hablaba Emilio Blanco al respecto, ¿no? Que hay una lista enorme y que tenemos que respetar cómo llaman a la planta en Villarriba y cómo la llaman en Villabajo. ¿Estamos? Pero claro, si no sabemos a qué se refiere, porque te pueden decir amapola para algo que no se parece ni a las amapolas, por poner un ejemplo, ¿vale?
tienes que ir al campo con ellos y que te digan, esta es la planta que llevamos aquí, lo que sea. ¿Estamos? Pero claro, con los animales es más difícil, porque ellos recuerdan el uso de una lagartija, como decía antes, o el uso de un caracol. Y claro, podemos pensar en la especie más común de los caracoles, pero no tiene por qué ser el más común, me refiero al caracol de huerta, ¿no? ¿Estamos? Entonces, en el caso de los pájaros, pues tú tienes que trabajar con ellos, tienes que salir al campo con ellos, que te digan claramente, y una parte de tu tesis tiene que ser un listado, asociando nombres científicos, como ornitólogo que eres, con nombres vernáculos. Que eso ya es una parte importante de la tesis para mí, ¿de acuerdo? O sea, recopilatorio de nombres vernáculos, porque se va a morir esa gente y esos nombres se van a perder. Y en relación a lo que decía el otro día Emilio Blanco, le vuelvo a citar, es que la SEA, ¿no?, te habla de los nombres comunes más comunes o el nombre recomendado común. Y mira, yo he llamado a gallinura cloropus toda la vida polla de agua. Pero claro, pues suena mal polla de agua. Sí, sí. Que si hables de gallineta común, no vamos a ver. O sea, en Salamanca se llama polla de agua. Y puede sonar mal, pero por eso digo que utilícese como en notasón. Oye, pues mira, sabemos que es este género, sabemos que es pues una curruca, pero no sabemos qué curruca es. ¿Cuáles son las que hay en este territorio? A, B, C y D, pero a lo mejor se refieren a las 4, no en una en concreto. Entonces ahí yo creo que tienes que echar sería mi consejo, ¿no? Echar horas en el campo para que te digan ellos mismos a qué llaman con cada nombre. Y luego ya cuando tú estés entrevistando a abuelos y abuelas, pues ya cuando sale la conversación tú ya sabes a qué se refiere. No sé si te he contestado. Te he creado más dudas. Muchísimas gracias. Sí. A ti por asistir. Muchas gracias, Ismael. Encantado. Bueno, tiene la mano levantada Joan Vallés. Hola, buenas tardes y a todas y todos. Y también, como decía José Fajardo, contento de veros, aunque sea en la distancia. Igualmente. Gracias, Antonio, una magnífica charla, densa pero muy bien explicada, con lo cual se ha hecho muy inteligible y te lo agradezco. Tenía una curiosidad como pregunta. ¿Habéis recogido usos de agallas, de cecidios? Porque eso sería una cosa que al menos se podría considerar en la frontera entre la etnobotánica y la etnozoología, porque sí, tienen que colaborar voluntaria o involuntariamente una planta y un animal. Y en nuestra universidad, un colega, Juli Pujada, que es entomólogo. Le conozco. Lo conoces, y ha publicado algunos trabajos, sobre todo en México. Él ha hecho trabajos de campo en México sobre usos, entre otras cosas, él es taxónomo también, pero sobre usos de agallas, y es muy interesante. Y ahora hace poco nos pidió un poco de colaboración para un TFM que quiere hacer, profundizando en eso. Y entonces me pregunto, creo que no has mencionado nada, pero ¿lo tenéis en cuenta también, ¿no? Sí. A ver, muy buen apunte, Joan, muy buen apunte. Porque claro, si nos dicen que se utiliza la agalla del roble, que hay distintas agallas, y cada una producida por distintos grupos de insectos. Hay avispas cecidógenas, hablamos de agallas, abogallas, etcétera, pero en entomología se habla de insectos cecidógenos, ¿no?, productores de cecidias. Incluso dentro de los dípteros hay una familia que son las cecidómidos, ¿no?, las moscas productores de cecidias, que entre ellos agallas conocidas, como algunas que aparecen en las hojas de las encinas. Entonces, claro, es una disyuntiva. Si me están diciendo un informante que se utilizan las agallas del roble, la bola esa que conocemos todos de toda la vida, yo eso lo colocaría en la etnobotánica. Pero claro, si un informante me dice que abren la agalla del rosal, que ese es un dato que, por ejemplo, en la provincia de Salamanca, en la provincia de Palencia, y si hago memoria alguna más, abriendo la agalla del rosal, esa bola de pinchos rosita que hay en Rosacaninas, sin más lejos, abrimos esa agalla a la mitad y ahí aparecen unas larvas. Pero es que los remedios nos remiten a las larvas, o sea, no a la estructura como tal, sino a abrir la agalla y sacar esas larvas, y el remedio es, o parte del remedio, porque en Palencia, algo que publicaron los compañeros de Palencia, hablaba de
un remedio mixto, tenía su componente vegetal, tenía grasa de cerdo y tenía esas larvas de Diplolepis rosae, que es la avispa que produce esa galla de los rosales, tan conocida. Pero era la larva, había que sacar las larvitas. Tengo yo fotos, ya me puse, cogí la navaja, corté a la mitad la galla y tengo unas fotos hechas de esas larvas. Entonces yo te diría, Joan, que eso yo lo colocaría en la etnozoología. De hecho, una de las cosas que está pendiente es publicar una revisión única de la etnoterapia, ¿no? Entomoterapia, ¿no? En vez de zooterapia, entomoterapia, ¿no? En España, porque fue uno de los primeros trabajos que publicamos y fue pues como una serie de ellos, y yo sí que tendría el gusto de tenerlo todo juntito, ¿no? Todos esos remedios basados en los artrópodos en general, no solamente insectos. Y entonces ese caería ahí, yo ese lo pondría ahí, o sea, hablaría del uso de esas larvas, de esa avispa, ¿no? Y si hablan de la galla completa, pues meterlo para el saco de la etnobotánica, no sé, es lo que se me ocurre. Sí, es una posibilidad, claro. Evidentemente, en el segundo caso, el Diplolepis que has mencionado, está clarísimo que es claramente etnozoología. En el caso de usar la galla del roble entera, no sé, porque tiene un componente vegetal, evidentemente, tiene muchos taninos, entre otras cosas, que probablemente vienen de la planta, lo que quieras, pero no deja de ser una cosa que la planta no hubiera producido sin la connivencia o la obligación que le da el insecto, con lo cual, bueno, da igual, finalmente todo es etnobiología, ¿no? Efectivamente. Pero que vale una pena también. Sí, agarrarnos que son de la etnobiología. Sí, mejor que lo estudiemos los botánicos y los zoólogos. Que por cierto, no, hay que una no lo diversidad de gallas enorme, es una maravilla. Tú, bueno, colaborando con Julie, lo sabes, y es maravillosa. O sea, pero claro, son dos nombres, porque a mí mucha gente me lo pregunta, esto es el roble, pero ¿esto cómo se llama? Digo, pues a la galla hay que darle el nombre del insecto que provoca esa galla. Sea una avispa, sea un hemíptero, una chinche, ¿no? Un pulgón. Las agallas grandes de las cornicabras pues están producidos por unos pulgones. Está bien. En fin, La duda es importante, pero bueno, ya te digo, yo el caso que tengo en mente ahora mismo es esas larvas de Diplolepis y eso yo lo metería en la etnozoología. Perfecto, gracias. A ti, Joan. Bueno, no sé si alguno más tenéis alguna mano levantada, yo no veo ninguna. Si no tenéis preguntas, pues yo te quería hacer una pregunta. En principio, por lo que habéis visto en la bibliografía, no lo hay, pero ¿habéis preguntado por si la gente ha curado animales silvestres? Quiero decir, animales silvestres transmiten enfermedades. ¿Se le ha ocurrido a la gente esto? Pues no. No, todos los remedios documentados con anterioridad, incluidos en esas revisiones que hemos publicado, son para curar los distintos grupos de animales domésticos, ¿no? Y más especialmente los que tienen más peso económico, es decir, como animales de carga, como animales de tiro, bueyes, vacas, caballerías, seguidos luego ya por los animales de ovino, porcino, caprino, etc. Pero ni he leído nunca una referencia que puedan coger pues eso, que se encuentra en un zorro, ¿no? Vamos a imaginar, un zorro herido y le aplican unos ungüentos, los mismos ungüentos que le pueden aplicar a su perro. Yo no he encontrado nunca nada. Y de los informantes de la provincia de Salamanca tampoco. A ver, ¿por qué me ha surgido un poco la pregunta mientras que venías hablando? Porque yo sí que en conversaciones, diríamos, sueltas con gente de campo, la preocupación porque los animales silvestres tenían muchas enfermedades que le pasaban a sus ganados, es una preocupación que me ha surgido en conversaciones, ya te digo, pero es que eso es real, porque el jabalí se ha convertido en un reservorio de la tuberculosis. Y en una provincia como Salamanca, que hay 500.000 de vacas, más que salmantinos, esto es un problemón para los veterinarios. Entonces, claro, tiene fundamento, es decir, que ellos se preocupen de la fauna silvestre, al menos a la fauna silvestre que se acerca al entorno de los pueblos. Sí. Les tiene que preocupar, evidentemente. Pero yo no
o al menos ahora mismo en este momento no lo recuerdo, que hablasen de curar a una comadreja o de curar a una paloma torcaza. Las palomas sí, a las palomas, pero cuando hablan de las palomas, hablan de las palomas criadas en los palomares, ¿no? Para comer carne de pichón, no a las palomas del monte. Pero bueno, es una idea que has lanzado muy interesante, desde luego. Preguntar, ¿no? Para empezar a preguntar por eso. Juan Miguel, parece que querías hablar. Sí, quería decir una cosa, nada. Antes has hablado del lobo, pues los animales silvestres eran eliminados por el lobo y otros depredadores. No había que curarlos. Sí. A ver, el papel del lobo es fundamental. Y este libro, pues, el objetivo final del libro del lobo es proteger al lobo. ¿De acuerdo? Sobre la mesa, pues se han puesto 1000 veces su valor ecológico, su situación como cima de la cadena trófica en nuestra península, pero también hay un valor cultural. Y es una especie con un elevadísimo valor cultural. Entre otras cosas, pensemos en cuentos, cancioneros, romances, historias, la cantidad de esculturas, fuentes, etcétera, que hay representando al lobo. Pero es que también tiene un valor, y esa es la gracia del libro. Y, por ejemplo, Francisco Álvarez enseguida me dio lo que hay, porque él buscaba que también se hablase de un valor utilitario del lobo. Evidentemente nosotros no vamos a decir ahora que matemos el lobo para sacarle la sangre, para sacarle el higadillo y utilicemos eso en la medicina, evidentemente no, pero poner sobre la mesa que tiene un valor histórico y que es más importante que muchas especies. Si lo comparamos con los otros carnívoros, es que no hay color, que el oso queda muy lejos. El uso de la grasa del lobo, pelón del oso, por ejemplo, para las heridas o para la alopecia y demás, es que está muy lejos. O sea, es que es el mamífero, ni siquiera el carnívoro, es el mamífero con un mayor valor cultural. Entonces el libro, pues ese a final de cuentas era el objetivo, ¿no? Recopilar todos estos remedios basados en el uso de las partes del lobo, pero también poner sobre la mesa, oye, que a este animal hay que conservarlo porque tiene un patrimonio histórico que no tiene y cultural que no tienen otros animales en la península ibérica. Imagino que vas por ahí, ¿no? Muy bien, pues bueno, como sabéis, procuramos mantenernos dentro de 1 hora y media, porque así también cuando empezamos sabemos cuándo vamos a terminar y tener compromisos. Así que yo quiero terminar, creo que en nombre de todos, pues dándote la enhorabuena por la charla tan interesante. Yo he disfrutado muchísimo aprendiendo y bueno, pues de esa forma tan didáctica como nos lo has presentado. Así que te vuelvo a agradecer en nombre de la sociedad pues tu generosidad y estoy seguro que además de los participantes pues te escucharán y te verán en el vídeo cuando lo subamos. Luego también me gustaría comentar, antes de cerrar, que uno de los objetivos que nos planteasteis en la última junta, no, en la última asamblea que tuvimos, era pues que como somos muchos los que tenemos un cierto sesgo botánico, pues que tratáramos de acercar un poco a gente interesada en la zoología. Y bueno, pues me alegra muchísimo pues escuchar a Ismael contándonos que está haciendo una tesis sobre ornitología o sabía que Didac estaba ya por aquí, veros por aquí. Entonces, bueno, pues esperemos que haya cumplido un poco con esta charla de Tony, pero la verdad es que, bueno, pues nos quedamos también con vuestros nombres. Si nos queréis hacer algún tipo de propuesta de charla que queráis dar a la junta directiva, pues estamos encantados, o alguna actividad. Bueno, lo que os queremos decir es que nos encanta que bueno, pues los etnozoólogos os suméis a la sociedad de etnobiología porque hemos querido hacer una sociedad de etnobiología y podríamos haber hecho una sociedad de etnobotánica, pero no lo hemos querido, ¿no? Hemos querido que aunque fuéramos más los interesados en la etnozoología, ayudar a promover, perdón, los etnobotánicos, ayudar a promover toda la etnobiología, también la etnoecología, en el sentido pues, de los procesos ecológicos y el conocimiento popular sobre todos estos procesos, que creo que también es algo que le queda mucho ¿no? a la etnobiología española en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues agradeceros vuestra presencia, y bueno, si no tenéis nada más, pues a todos los que habéis asistido, espero que hayáis disfrutado como
como los demás que hemos dicho, pues también. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y desde luego pues ya tenemos todos un poco el contacto y esperemos seguir viéndonos próximamente. Que tengáis muy, muy buena tarde, y pues encantado de saludaros a todos, que la verdad es que estos seminarios a mí por lo menos pues me renuevan un poco el ámbito y la verdad es que vernos las caras, conocernos con los que no conocemos y los que somos amigos, pues nos encanta vernos, lógicamente. Y los demás nos encanta hacernos amigos, ¿vale? Bueno, pues un placer y muchísimas gracias a todos. Un abrazo a todos. Manuel Paraíso cierra la cámara. Bien, voy a